Cordial saludo, tutor y compañeros, espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Valandrea Medina y junto con mis compañeros Giancarlos Gaviria, Fabián Andrés Güeniz y Andrés Felipe Penagos vamos a sustentar la fase 2, diseño agronómico de riego presurizado. Pertenecemos al grupo 75 y esta sustentación va dirigida al tutor Eiter Fernando Lozada Lozada. Bueno, como una pequeña introducción, pues el presente documento tiene como propósito realizar la caracterización agroclimática, edáfica y fenológica de una tarea de cultivo localizada en la vereda Pantanos, municipio de Timaná, el cual se encuentra ubicado en el sur del departamento del Huila. Más específicamente, la caracterización la vamos a hacer en la finca denominada Lote Medinas, la cual se proyecta como área base para la implementación de sistemas productivos sostenibles, en particular los relacionados con el cultivo de café, pero en este caso con cultivos de ciclo corto como lo es el maíz, cuyo nombre científico es Sea maíz L. El estudio pues, se desarrolla en una región de gran relevancia agrícola caracterizada por su diversidad ecológica y pues con condiciones climáticas estables propias del piendamo del macizo colombiano. El trabajo pues busca integrar información climática, edáfica y fenológica para sustentar asimismo el diseño de un sistema de riego, por aspersión eficiente, el cual permita pues optimizar el uso del agua en la finca y pues así garantizar la producción agrícola. Como objetivos, pues tenemos como el general diseñar y fundamentar agronómicamente el sistema de riego por aspersión para el cultivo de maíz en el lote Medinas, vereda Pantanos, municipio de Timaná, a partir pues del análisis de condiciones climáticas, edáficas y fenológicas, y como específicos tenemos identificar y analizar los conceptos técnicos relacionados con la humedad del suelo, la evapotranspiración, coeficientes del cultivo y la frecuencia y tiempo de riego. Por otro lado, tenemos como objetivo determinar las condiciones agroclimáticas para el municipio, evaluar las características físicas y químicas del lote, establecer las fases fenológicas y los coeficientes del cultivo de maíz con el fin de calcular la evapotranspiración y los requerimientos hídricos por etapa. Aquí tenemos las preguntas a los conceptos base. Tenemos que 1 milímetro de lámina de agua equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado de superficie. Que tenemos que la capacidad de campo es la máxima cantidad de agua que puede retener el suelo después de una lluvia o riego cuando ya se han drenado los excesos y el agua queda disponible para las raíces. El punto de marchitez permanente pues es el nivel más bajo de humedad en el suelo donde el agua queda retenida a 15 atmósferas y ya no puede ser absorbida por las raíces y esto provoca marchitamiento en la planta. El agua es aprovechable, el agua aprovechable, es la cantidad de agua útil para las plantas comprendida entre la capacidad de campo y el punto de marchitez. El criterio para hacer riego pues se debe regar cuando el agua aprovechable desciende al 50%, momento en que la planta pues comienza a requerir más agua para mantener su desarrollo normal. La evaporación, es el cambio de estado del agua que desde su forma líquida a vapor por el efecto de calor, el viento y la radiación solar. Esta se mide en milímetros con un tanque de evaporímetro. La transpiración pues es la liberación de vapor de agua desde las hojas de las plantas hacia la atmósfera y este proceso es el que regula la temperatura y pues permite el transporte de nutrientes. La evapotranspiración de referencia pues es la máxima cantidad de agua que se pierde por evaporación y transpiración en una zona, bajo condiciones ideales generalmente representadas por un pasto bien regado. El método de Blaine-Skrill es una fórmula para calcular la evapotranspiración de referencia basada en la temperatura promedio y en el porcentaje de horas de luz solar del lugar. La evapotranspiración del cultivo pues es la cantidad real de agua que requiere un cultivo en específico y pues aquí se calcula aquí está la fórmula para calcularla. La frecuencia de riego pues es el intervalo de tiempo entre un riego y otro y esta se obtiene dividiendo la lámina neta requerida por la evapotranspiración del cultivo. El tiempo de riego pues es el número de horas que debe aplicarse el agua al cultivo según la eficiencia del sistema y la precipitación que se entrega. La precipitación pues es la cantidad de agua que cae como lluvia sobre una zona es medida en milímetros mediante un pluviómetro o un pluviógrafo. La dosis bruta de riego es la cantidad total de agua que se aplicará al cultivo para suplir sus necesidades, considerando la eficiencia del sistema de riego y las pérdidas por evaporación o la infiltración.
Aquí tenemos la caracterización agroclimática, edáfica y fenológica de la finca denominada Lote Medinas, ubicada en la vereda Pantanos, municipio de Timaná, sur del departamento del Huila. El cultivo que seleccionamos fue el cultivo de maíz y pues la zona elegida fue la finca Lote Medinas, como ya lo mencioné anteriormente. Eh, Se encuentra ubicada en una región de relevancia agrícola reconocida por su diversidad ecológica y sus condiciones climáticas estables. Las coordenadas se encuentran en 1 grado 53 minutos 40 segundos al norte y 75 grados 56 segundos, perdón, 56 minutos y 57 segundos al oeste, a una altitud promedio de 1.336 metros sobre el nivel del mar, lo que lo sitúa dentro de las zonas templadas húmedas del piedemonte del macizo colombiano. Aquí podemos observar la georreferenciación de la finca, perdón, y pues de acuerdo con los registros del IDEAN tomados de la estación Sevilla, el municipio de Timaná presenta un clima templado húmedo con lluvias distribuidas a lo largo del año y ligeras disminuciones en los meses de julio y agosto. La temperatura media anual es de 21,8 grados centígrados, la precipitación media anual es de 1.360 milímetros, la elevación es de 1.320 metros sobre el nivel del mar, la categoría de estación es climática ordinaria y pues la frecuencia de registro de esta es mensual. El régimen térmico y pluviómetro es favorable para el crecimiento vegetativo y reproductivo del café y otros cultivos como el maíz, ya que la temperatura promedio se encuentra dentro del rango óptimo, este es de 18 a 24 grados centígrados. Del municipio y de la finca tenemos que la temperatura media anual estimada para Timaná es de 23 grados centígrados, la precipitación es de 1.360 milímetros y la evapotranspiración anual estimada es de 1.250 milímetros. Esto de acuerdo con Montealegre Rojas y Molina Calderón de 2018. El análisis de suelo realizado en el lote Medinas fue realizado por el grupo Yara en el 2023, indicando que el suelo presenta un pH ligeramente ácido de 5,1 con una materia orgánica del 6,7%, lo que representa una buena reserva de carbono y nutrientes. Tenemos que el análisis textural indicó que tenía un porcentaje de arena del 72%, limo del 18,6% y arcilla del 9,4%. De acuerdo con estos resultados, pues el suelo se clasifica como textura franca arenosa, lo que lo confiere con buena aireación, drenaje rápido y una capacidad de retención de agua moderada. La profundidad efectiva del sistema radical se estima en 600 milímetros, es aproximadamente 0,6 metros, tomando en cuenta las condiciones estructurales del suelo, la actividad biológica y las raíces principales del café. Esa profundidad pues asegura una adecuada exploración radicular para el aprovechamiento de humedad y otros nutrientes. De igual manera, para el cultivo de maíz, pues es una profundidad adecuada que que va a ser muy buena para el aprovechamiento de la humedad y los nutrientes que proporciona el suelo. Para el cultivo complementario de maíz, pues se considera su ciclo fenológico es de aproximadamente 120 días, dividido en la etapa inicial que dura de 0 a 20 días con un KC de 0,30. El desarrollo vegetativo es de 20 a 50 días con unas condiciones de cultivo del 0,75. La floración y llenado del grado pues dura de 50 a 90 días con unas condiciones para el cultivo de 1,10 y la maduración es de 90 a 120 días con un KC de 0,65. Estos coeficientes pues son utilizados para el cálculo del uso consultivo del agua y la evapotranspiración del cultivo, variables esenciales en el diseño agronómico de sistemas de riego. De acuerdo con Chimbaco 2022, pues el maíz es uno de los granos de mayor importancia alimentaria a nivel mundial, tanto por su valor nutricional como por su papel en la producción animal. En el sur del Huila, la evaluación del rendimiento de los híbridos demostró que el primero alcanzó una producción de 3.937 kilogramos por hectárea, superando en un 20% al segundo. Lo que confirma que pues el maíz es una buena alternativa para la diversificación de cultivos y sistemas productivos en regiones cafeteras. El sistema de riego que nosotros utilizamos fue el de aspersión. Este se eligió porque permite una aplicación uniforme del agua, reduce las pérdidas por escurrimiento, es eficiente en terrenos irregulares y mejora la absorción. Además, ayuda a mantener la humedad óptima del suelo, favoreciendo un buen desarrollo del cultivo.
Tal como lo menciona Rocha, en el 2025, pues el riego por aspersión es un método de irrigación que utiliza dispositivos mecánicos como aspersores para distribuir el agua en forma de gotas sobre los cultivos. Las ventajas, pues, es que este sistema puede ser utilizado en una amplia variedad de cultivos, desde granos básicos hasta hortalizas y frutales, pues garantiza un suministro constante de agua. Y pues asimismo los cultivos crecen de manera más uniforme y se obtienen mayores rendimientos. Bueno, pues la parte del ESEL, a continuación el compañero Andrés les va a explicar. Y como conclusión tenemos que el análisis de las condiciones agroclimáticas y edáficas del municipio pues nos permite establecer que la zona presenta un clima templado con una temperatura media anual de 23 grados centígrados, condiciones que garantizan pues una disponibilidad de agua adecuada para el desarrollo de cultivos semestrales y perennes. Pues en conclusión, estos resultados integran los fundamentos teóricos y técnicos de la fase 2 del diseño agronómico, demostrando pues así la importancia de la interacción entre clima, suelo y cultivo para planificar un sistema de riego eficiente que garantice el uso racional del agua, la sostenibilidad productiva y el fortalecimiento del sector agrícola en el sur del Huila. Las referencias bibliográficas, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es André Felipe Penagos, procedo a explicar sobre el riego por aspersión del cultivo de maíz para 1 hectárea, donde encontramos los datos de la finca de Lote Medina, vereda Pantanos, municipio de Timaná, las coordenadas de la finca y la altura de 1336. En el paso 2 obtuvimos los datos de temperatura de la estación hidroclimática Sevilla del municipio de Pitalito, que es la más cercana. Los datos lo obtuvimos desde el 2015 hasta el 2024, donde se realizó la promedio de los datos. En el paso número 3 se determina cuánta agua necesita el cultivo. La lámina neta. Esta se obtuvo con el análisis de suelo de la finca, del porciento de arcillas, arenas y lim. Entonces la lámina neta es de 11,0. En el paso 4 se ajustan y organizan los valores climáticos para que los cálculos de riego sean más precisos. Entonces utilizamos la latitud de la finca y la ubicamos en este rango de latitudes. Para este caso es de 2 a 3, que sería el valor P, y ahí hay un promedio del mes a mes. En el paso 5, con base en las condiciones climáticas, se calcula el ETO, que representa la pérdida total de agua en la zona. Este valor es el punto de partida para estimar las necesidades reales del cultivo. En el paso 6 se multiplica el ETO por el coeficiente del cultivo, que varía según el desarrollo de la planta. Este permite conocer la cantidad de agua que el cultivo realmente evapotranspira en cada mes. En el paso 7 tenemos la frecuencia de riego, que con la información anterior se define cuántos días o semanas se debe aplicar riego para mantener la humedad adecuada del suelo. Entonces tenemos que la frecuencia de riego son 2 días en cada mes. En el paso número 8 se calcula cuánto tiempo debe durar cada riego dependiendo la lámina a, la lámina a aplicar, el caudal disponible y la eficiencia del sistema. Entonces estamos hablando del aspersor, el cual encontramos los datos de el aspersor, que trabaja con la presión de 32,5, radio operación metros 9
y caudal de litros por minuto 9. Entonces, pues este nos calcula el tiempo de riego hora mes y horas a la semana. En, en el paso extraímos los datos de la estación Sevilla de Pitalito, los cuales son la precipitación mensual desde del 2012 hasta el 2024. Aquí entonces está el promedio de mes a mes de la precipitación. Y en el paso 10 de la dosis bruta de riego, que para este diseño es una hectárea, se determinó que la dosis bruta promedio mensual es de 1185,6 y la demanda semanal es de 296. Para garantizar la disponibilidad continua de agua, el reservorio mínimo debe tener 1521. En conclusión, pues este sistema de riego permite planificar la forma técnica, el suministro de agua, aprovechar mejor la lluvia, reducir pérdidas y asegurar que el cultivo de maíz reciba la cantidad necesaria para alcanzar su buen rendimiento. Muchas gracias.